Nuestro Dios y Padre, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, porque casa de Dios es donde Dios está. Y por la fe nosotros creemos que tu presencia, al ser invocada a través de la sangre de Cristo, puede venir a estar no solo en este lugar, pero también en el corazón de los que te buscan. Danos de tu bendición para que al estudiar este tema, mucho más que idea o conocimiento, pueda llegar a ser una verdad que en muchos les pueda traer liberación. Y que al ser libertados, la gloria no sea para una iglesia, ni para una persona, sino para el único que merece gloria eterna, que es Cristo Jesús. En ese sagrado nombre lo pedimos en esta noche. Amén, Señor. Amén. Estamos prácticamente listos para meternos a nuestra segunda presentación de esta noche. El día de ayer hacíamos una breve introducción a la temática que vamos a tener en nuestra segunda presentación el día de hoy. Mañana, si Dios nos da la vida, a la hora del culto de la mañana, y finalmente por la tarde tendremos la última presentación. Nuestro tema en general se titula Los secretos de la Virgen de Fátima. Y hablando acerca de la Virgen de Fátima, vamos a hacer una breve recopilación de lo que ya estudiamos el día de ayer como la base fundamental de nuestra presentación. Estudiamos ayer que en el año de 1917, hace exactamente 101 años, en la ciudad de Fátima, Portugal, existió una aparición sobrenatural que hoy en día millones la han tomado como una aparición legítima de nada más y nada menos que la bienaventurada Virgen María, a tres pastorcillos que ella había escogido para darle tres mensajes o tres revelaciones que tenían que ver con cosas que estaban sucediendo y que iban a suceder en el mundo, y hablando también del disgusto de Dios por las cosas que estaban sucediendo con la humanidad, y un mensaje al arrepentimiento y a la consagración del mundo al corazón sagrado de María, según esta revelación. Estudiamos ayer el primer secreto, que tenía que ver con una visión del infierno. Los tres pastorcillos, la Virgen les hace una revelación de las almas que se estaban quemando en el infierno. De hecho, en la visión que estudiamos el día de ayer, de esta primera revelación, vimos cómo los pastorcillos miraron las almas de los perdidos quemándose en el infierno, demonios, y los pastorcillos, la forma como los describieron, eran horripilantes, castigaban a las almas y había un dolor terrible de los que estaban ahí. En la visión, la Virgen anhelaba que nadie fuera a este lugar, y eso era parte de la razón de la visión, para que las personas se arrepintieran y no fueran castigadas en el infierno. La segunda visión, o el segundo secreto de Fátima, tenía que ver con la conclusión de la Primera Guerra Mundial y la amenaza de una posible Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Virgen había pedido que por nombre y apellido Rusia fuera consagrada al corazón sagrado de María. Y de hecho estudiamos ayer que varios papas que habían recibido la tercera revelación o el tercer secreto se rehusaron a abrirlo y se rehusaron a informarle al mundo el contenido de este tercer secreto, porque decían que si el primero y el segundo había sido terrible, el tercer secreto era mucho más aterrador que los dos primeros. Esto fue donde nos quedamos el día de ayer, la revelación del tercer secreto. Algunos en el seno de la Iglesia Católica
han asegurado que el tercer secreto tenía que ver con una crisis que iba a venir en el seno de la Iglesia Católica, en el cual supuestamente la Iglesia se iba a desviar de la fe, una apostasía gigante iba a venir en la Iglesia Católica y el mismo demonio o Satanás habría de controlar la Iglesia bajo un antipapa. Por eso algunos papas se quedaron tan impactados de la posibilidad que ellos fueran a cumplir esta profecía. También había otros profetas como Nostradamus o también el mismo San Malaquías que habían dado algunas visiones anteriores a supuestos cambios y crisis que la Iglesia Católica iba a tener. Por ejemplo, en la visión de San Malaquías, que muchos en la Iglesia Católica lo aceptaron como un verdadero profeta, San Malaquías decía acerca de lo que venía sobre la Iglesia Católica, que la Iglesia habría de tener una persecución final, llamándole la Iglesia de Roma, y que en esta última persecución de la Iglesia habría de reinar un personaje que se llamaría Pedro el Romano, quien alimentaría su rebaño entre muchas tribulaciones, tras la cual, o después de esas tribulaciones, la ciudad de las 7 colinas, y todo el mundo coincide que las 7 colinas se refiere al Vaticano, porque tiene 7 colinas en donde fue fundamentado esta ciudad, pues la ciudad de las 7 colinas sería destruida y el juez terrible juzgará al pueblo al fin. Así que San Malaquías también coincide de que el Vaticano, la iglesia sería destruida, vendría una gran tribulación y Pedro el Romano, que algunos consideran que iba a ser el antipapa, iba a ser el último papa de la Iglesia Católica antes de su destrucción. Interesantemente, antes del Papa Francisco, el Papa Ratzinger era el pastor del rebaño católico. Pero para sorpresa de muchos católicos, Ratzinger tomó la decisión de renunciar a su cargo de papa. Y es muy curioso, porque los papas no renuncian a su cargo. Los papas se mueren y después nombran a un sucesor. Usted recuerda el caso de Juan Pablo II, cómo él estaba enfermo. Y ya hasta estaba en su silla con la cabeza agachada y las manos le temblaban, pero él seguía sentado y dirigiendo su rebaño católico hasta el día en que falleció. Pero Ratzinger no estaba así de enfermo, de hecho había escrito una encíclica apenas hacía poquito tiempo y todavía estaba en sus facultades y sin embargo decidió no seguir en el papado y entonces cuando él decide no seguir en el papado, el conclave, o que es la unión de los cardenales, se reunió a puerta cerrada para poder elegir el que iba a tomar el lugar de Ratzinger. Algunos decían que a lo mejor aquí se iba a cumplir la profecía de San Malaquías del último papa llamado Pedro el Romano. Interesantemente, de los candidatos que se podían ver que era una gran posibilidad que quedara como papa de la Iglesia Católica, era uno muy conocido que se llamaba el cardenal Tarsiso Pietro Bertone. Claro, el nombre de él era Pedro, era Tarsiso Pietro. Era Pedro, era cardenal, había una gran posibilidad que él llegara a ser papa. Y la enciclopedia Wikipedia, hablando acerca del lugar del nacimiento de Pietro, dice que Bertone nació en Romano Canavese Piedmont y era el quinto de 8 hijos. Así es que algunos decían, interesante, es Pedro y nació en Roma. Así es que si Malaquías decía, o San Malaquías, que Pedro el Romano iba a reinar antes de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, algunos decían que había una gran posibilidad que él fuera el cumplimiento de esta profecía. Por otro lado, Nostradamus también tenía algunas profecías que tenían que ver con el fin de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en una de sus profecías decía Nostradamus, al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas, morirán muchos animales y habrán catástrofes y cambios climáticos. Y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro.
Algunos argumentaban que el rey negro habría de ser el último papa, y la razón por la cual asumen eso es porque en la parte final de su profecía él decía que el sucesor, el último papa, habría de ser de piel oscura y será el último antes del temido Apocalipsis. Así que había como un altercado ahí de quién va a ser, o Petro el Romano o el papa de piel oscura. Interesantemente, sí había dos cardenales que eran de piel oscura y que había una posibilidad que a lo mejor también fueran papas de la Iglesia Católica. Lo interesante es que nunca ha habido un papa de piel oscura, todos son blanquitos. Pero decía Nostradamus que el último sucesor sería de piel oscura y esa sería la señal que vendría el Apocalipsis tan temido. ¿Cuáles eran los dos cardenales que había en el conclave? Bueno, uno se llamaba Francis Arinze, era de Nigeria, cardenal, muy conocido, pero sobre él había otro cardenal de piel oscura que también era muy conocido, que se llamaba Peter Turkson, y él era de Ghana, y se llamaba Pedro, interesantemente, y era de piel oscura. Y era muy carismático, este cardenal era muy carismático y muy conocido en la Iglesia Católica. Así es que la elección del nuevo papa, después que Ratzinger decide no ser más papa, pues causó mucha expectativa, ¿no? Ya sea fuera Pedro el Romano o el de piel oscura antes del Apocalipsis. Pero finalmente cuando el conclave viene con la decisión de quién habría de quedar de papa, para sorpresa de muchos quedó uno que no era ni de Roma, ni era Petro, ni tampoco era de piel oscura. Era nada más y nada menos que Francisco II, argentino. Y saben que algunos dicen que cuando quedó el Papa instaurado cayó un rayo en el Vaticano. No sé si ustedes recuerdan la noticia, que algunos decían que hasta era un augurio de males que iban a venir a la iglesia con el Papa Francisco. Que de hecho yo tengo algunos videos de algunos sacerdotes católicos que aseguran que Francisco es el antipapa. Ahora, no estamos hablando de pastores evangélicos, estamos hablando de sacerdotes de la Iglesia Católica que ellos dicen que él es el cumplimiento de la profecía final. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque finalmente viene la revelación del tercer secreto y el papel que ustedes ven ahí enfrente con la huella digital de Lucía, porque ya no firmó, simplemente puso su huella digital. Es la revelación final del tercer secreto que por décadas estuvo guardado. ¿Con qué tenía que ver el secreto? Escuchen. Tercera parte del secreto revelado en el 13 de julio de 1917 en la cueva de Iria Fátima. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia, de Leira y la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya expuse, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecía iban a incendiar al mundo. Claro, se interpreta que era el castigo de Dios a la humanidad. Pero los rayos de fuego que caían se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando a la tierra, con su mano derecha dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando alguien pasa enfrente de él, como una imagen, un reflejo. Y vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento que fuera el Santo Padre. También vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una cruz de maderos toscos, como si fueran un alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Y llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de
por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversos personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Esta es la revelación del tercer mensaje, y aparentemente sí tenía que ver con un castigo a los líderes religiosos de la Iglesia Católica, comenzando con el Papa de Roma. El cardenal Bertone, el que les mencioné hace un ratito, se reunió con la hermana Lucía para ver si lo que ella había escrito antes de leérselo al Papa era veraz. Y claro, después hubo un comunicado en donde ella dijo sí, exactamente lo que escribí es lo que está en la carta, se lo puede leer al Papa de Roma. Así es que después de décadas el secreto fue libertado acerca de lo que vendría en el seno de la Iglesia. Estos son los 3 secretos que desde el año de 1917, por décadas, algunos se mantuvieron en oculto, y finalmente hace poco se sacó la revelación del tercer secreto. Ahora, la Iglesia Católica aceptó que estas revelaciones son de Dios. La Iglesia Católica, a través de su página del internet, ha declarado aceptable las revelaciones de Fátima. Y no solamente las ha decretado como aceptables y milagrosas, sino a los niños hasta los ha canonizado, para que tengas una idea, los ha hecho santos. Todo esto les di la referencia el día de ayer en la página del Vaticano. A pesar que hay muchos que son incrédulos, la posición de la Iglesia es que estos mensajes sí vienen de Dios. Claro, el Vaticano ya tomó esta decisión. Pero la pregunta con la que nos quedamos también el día de ayer es, ¿cómo saber nosotros como cristianos si estos mensajes, los 3 dados en 1917, tienen las credenciales divinas? Y ayer vimos que hay que ser cuidadosos de no desechar tan fácil un mensaje, a menos que si lo desechamos y viene de Dios, nos corremos el riesgo de haber minimizado algo que venía directamente de Dios y lo tuvimos en poco y lo rechazamos. Pero también hay que ser cuidadosos de no aceptar cualquier cosa tan rápido como que viene de Dios. ¿Cómo saber con plena certeza y seguridad que cualquier persona, individuo, aún un ángel o una revelación de supuestamente la misma Virgen María, viene o no viene de Dios, sin ser incrédulos, pero tampoco sin ser cínicos y rechazar todo lo que se presenta delante de nosotros? Hoy voy a ver 5 reconocimientos de una forma rapidita acerca de la autoridad en fe y en doctrina para los cristianos. Pienso que esto es básico para poder entender si cualquier mensaje viene o no viene de Dios. La fuente de autoridad y la fuente de fe y doctrina para todo el cristiano, tenemos que estar en un común fundamento para poder nosotros hacer una determinación si algo viene o no viene de Dios. Y para hacer estos reconocimientos que son claves para esta identificación, tenemos que colocar un fundamento seguro para saber la diferencia entre la verdad y el error. 5 reconocimientos, vamos a verlos de una forma rapidito. Primer reconocimiento. El primer reconocimiento es que la regla de fe y de doctrina, o sea, lo que nosotros creemos o lo que nosotros enseñamos como cristianos, es nada más y nada menos que la santísima palabra de Dios. Es como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Esto quiere decir que prefiero reconocer la voz de Dios a través de su palabra, aún, fíjate, aún que un sueño, aún que una visión, o aún que un hombre que venga diciendo, Dios
me habló. No niego que Dios puede hablar. No niego que aún en el pasado Dios ha hablado a través de profetas, a través de sueños y a través de visiones. Eso lo vemos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el libro de Isaías en el capítulo 8 y en el versículo 20, por inspiración divina, dice así el profeta: a la ley y al testimonio. La ley, nosotros entendemos que son los 10 mandamientos del Altísimo, el que escribió con su propio dedo en las tablas en el monte Sinaí. 10 mandamientos que son eternos y que son sagrados. Y dice el profeta que tiene que ser a la ley y al testimonio. Si la ley son los 10 mandamientos, ¿qué es el testimonio? El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5:39 nos dice cuál es el testimonio. Ustedes recuerdan el versículo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjate, ellas, las sagradas escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así es que dice el profeta: a la ley y al testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio de las sagradas escrituras. Esto quiere decir que yo no puedo agarrar un libro aparte de los demás. El testimonio de las escrituras juntas son los que dan precisamente testimonio del Señor Jesús. Lo que Dios le reveló a Isaías no va a ser diferente a lo que Dios le reveló a Jeremías o a Daniel o a Habacuc o a Malaquías o Zacarías. El mismo espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo espíritu que inspiró a los profetas del Nuevo Testamento. Por eso Isaías dice: a la ley y al testimonio. No puede levantarse un profeta contradiciendo abiertamente lo que Dios ya le reveló a otros profetas, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Imagínate que Jeremías diga una cosa y Daniel otra cosa, y Moisés diga otra cosa y Elías diga otra cosa. Entonces nosotros como cristianos estaríamos confundidos a quién le creemos, porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y el otro dice otra cosa, y terminamos en plena confusión. De hecho, la palabra confusión es Babilonia. Y Dios no tiene nada que ver con Babilonia. De hecho, Apocalipsis dice: salí de Babilonia, salí de la confusión, porque Dios es Dios de luz, Dios es Dios de claridad. Por eso, un argumento muy poderoso para nosotros los cristianos acerca de la Biblia es su consistencia. Que lo que Dios reveló a un profeta hace 3000 años, a otro profeta 2000 años después dice lo mismo. Y es un rompecabezas tan perfecto que muchos, aun cuando ven esa perfección de unidad, de comprensión y de pensamiento, a pesar que pasaron miles de años para ser escrita la palabra del Señor, hay una perfección que asombra a muchísimos. ¿Por qué razón? Porque este libro es mucho más que papel y tinta. La palabra de Dios es eso, la santa palabra de Dios. Es más, Cristo, hablando de esta palabra, dice que los cielos y la tierra habrían de pasar, pero su palabra no pasaría. La palabra, ¿sabes que han venido naciones y han caído naciones y la palabra de Dios permanece? Culturas han venido y culturas han pasado y la palabra de Dios permanece. Religiones se levantan y religiones desaparecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que por eso dice Isaías que si queremos nosotros conocer la verdad y el fundamento de nuestra fe, tiene que ser a la ley y al testimonio. Porque si no dijeren conforme a esto, quiere decir que si alguien se levanta y dice: pastor, ayer tuve un sueño y en este sueño Dios me habló y en este sueño Dios me dijo. Yo no niego que a lo mejor Dios le habló a través de un sueño, porque Dios ha hablado a través de sueños. Pero el sueño, la visión o la revelación que tú tienes no puede contradecir ni la ley ni el testimonio. Imagínate que venga un profeta en tu iglesia y que digan: hermanitos, Dios me habló ayer y me dijo que puedo tener 5 mujeres. Ten cuidado, hermano, porque dice a la ley y la ley dice: no cometerás adulterio. Así es que yo puedo saber que ese mensaje no se lo dio Dios, porque Dios es consistente con la ley y con el testimonio de las demás escrituras. Si viene algún pastor y dice: Dios me habló y me dijo
que todos nos tenemos que morir para ir al cielo. Y déjame decirte a pastores que ha pasado esto. ¿Te acuerdas de Jim Jones en las Guyanas? Que dice que Dios le habló y que tenían que morirse y no hizo el Kool-Aid. ¿Recuerdas? Una palangana y le puso agua con veneno y se los dio a beber porque Dios le habló e hicieron un suicidio masivo. ¿Y sabes qué es lo peor del asunto? Todo el mundo le creyó, más de 800 personas se murieron porque se levantó alguien diciendo Dios me habló. Ahora, hoy en día, gente que dice Dios me habla. Y se levantan aún diciendo en sus iglesias, yo soy un profeta que Dios me dio mensaje. Pero el profeta Isaías, por inspiración de Dios, dice, a la ley y al testimonio. Cualquier mensaje que ellos traigan que no sea conforme a estas dos cosas, no les ha amanecido. Quiere decir que el mensaje de ellos, si no está de acuerdo a la ley y al testimonio, no trae luz, trae tinieblas. Y cuando tú estás en tinieblas, no puedes ver, eres como un ciego. ¿Y sabes la Biblia que dice de los ciegos? Que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer ¿en dónde? En el pozo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no conocen. Ahora, hay gente que habla muy bonito. Hay gente que endulza el oído. Hay gente que la forma que ellos tienen de hablar mueven a las masas. Pero saben, en gran parte las masas tienen la culpa de seguir a líderes carismáticos, porque en vez de seguir a un líder, la gente debería seguir la santa palabra de Dios. No lo que dice el hombre, no lo que dice una mujer, que dice a la ley y al testimonio. De hecho, amigos y hermanos, si la gran mayoría de cristianos siguieran esta regla, de seguir lo que dice la Biblia y la ley de Dios y comparar todo con esas dos cosas, tantos errores se evitarían en el cristianismo. Tantos errores las iglesias se evitarían aún de adorar hombres o adorar personas que dicen que tienen una directa comunicación con Dios, haciendo a un lado la santa palabra de Dios. Yo me recuerdo que había un hombre que decía que estaba tan lleno del Espíritu Santo, y la iglesia le creía, que decía que cuando él pasaba enfrente de hermanas, solamente con el poder que él tenía las embarazaba. Y la gente le creía a este supuesto profeta de Dios, porque sí hablaba muy bonito, Es más, algunos hasta se visten de blanco y la corbata blanca y hablan muy bonito y todo eso, y la gente les cree porque no lo compara el mensaje de ellos a la ley y al testimonio. Así es que nuestro primer reconocimiento para estar en un sólido fundamento y no ser engañados y saber si algo viene o no viene de Dios es a la ley y al testimonio. No le vayas a preguntar a tu pastor, pregúntale la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, y de esa manera tú vas a saber si algo viene de Dios o no viene de Dios. Segundo reconocimiento, hay que reconocer que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Espíritu que guió a todos los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu que también inspiró a los profetas del Nuevo Testamento. Y si es el mismo Espíritu, no puede haber contradicciones. No es que un profeta contradiga al otro y el otro contradice al otro. No. Dios no es Dios de confusión, porque es el mismo Espíritu que los inspiró. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, hablando de esto, San Pablo dice que toda la Escritura, no solo el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. De hecho, el apóstol Pedro, hablando de esta inspiración, dice que fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que habló a estos santos varones. Ayer estudiamos que el profeta no se llama a sí mismo, Dios llama al profeta. Y la carga tan grande que el profeta tiene en la revelación que Dios le da, que a veces había profetas que hasta eran desmayados cuando Dios les hablaba. Dice que perdían las fuerzas y se caían como en un sueño profundo. Y sabes que muchas veces algunos profetas, cuando Dios les daba revelación, ni siquiera entendían lo que Dios les estaba revelando. De hecho, a veces Dios les tenía que mandar un ángel para explicarles la visión o la revelación que había recibido. Pero Dios los escogía. Él sabía a quién llamar. El profeta no se escogía a sí mismo. No era como que tú te levantas el día de hoy en tu casa diciendo, Señor, hoy soy profeta. Tú no te puedes llamar. Él es el que toma la decisión de llamarte, así como Dios llamó a los profetas, y lo que les habló por inspiración vino por el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra
que es inspirada por Dios. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque tú no puedes hacer un lado la palabra de Dios. No puedes agarrar el pedacito que te conviene y el que no lo haces un lado. No, si todo es palabra de Dios, tienes que recibir toda la palabra de Dios. Hoy en día hay gente que dice, yo acepto el Nuevo Testamento, pero el Antiguo no lo acepto. Entonces está rechazando la palabra profética de Dios en el Antiguo Testamento. Es más, tú sabes que la llave para abrir los secretos del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si tú no estudias el Antiguo, no puedes entender el Nuevo. Por cierto, cuando Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis vida eterna, ¿de qué Escrituras está hablando? ¿Del Nuevo o del Antiguo Testamento? Era del Antiguo, el Nuevo todavía no se había escrito. O sea, todavía no estaban en el proceso de escribir. Cristo estaba vivo todavía, ni siquiera lo habían crucificado. Cuando Él dice eso, está hablando del Antiguo Testamento y dice que en ellas hay vida eterna. Entonces, ¿por qué yo voy a desechar o rechazar algo que tiene vida eterna? Yo no puedo darme el lujo de agarrar partes que sí y partes que no. Tienes que agarrar toda la Escritura como inspirada por Dios. Una vez que tú aceptas o reconoces este hecho, quiere decir que esta palabra va a ser útil, uno, para enseñar. ¿A quién se le enseña? Pues al que no sabe, ¿verdad? Para redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Así es que el segundo reconocimiento no solamente es reconocer que todo visión, sueño o aún profecía o doctrina tiene que ser pesado en la balanza de la ley y de las santas escrituras, sino reconocer que estas sagradas escrituras y la ley vienen de Dios. La ley viene de Dios y la palabra viene de Dios. Como tal, es autoritativa. Como tal, la palabra de Dios no la puedo tomar a la ligera. Viene de Dios. Eso sí, la palabra del hombre, eso sí, tómalo a la ligera, porque es voz de hombre. Pero la palabra de Dios, ahí sí que hay que agachar la cabeza, porque no está hablando un hombre, está hablando el mismo Dios del cielo. Y cuando la palabra de Dios se abra, pues entonces tenemos que decir, habla, Señor, que tus siervos oyen. Tercer reconocimiento acerca de esto. Ningún profeta de la Biblia habrá de contradecir a otro profeta de Dios. ¿Por qué razón? Porque todos ellos son inspirados por Dios. Mira cómo lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:32. Me gusta mucho este versículo. Dice así San Pablo: y los espíritus de los profetas están sujetos. ¿A quiénes están sujetos? A los profetas. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando da una revelación a Isaías, no va a contradecir a Ezequiel, y no va a contradecir a Daniel, y no va a contradecir a Malaquías o a cualquier otro profeta de Dios, porque el mismo espíritu que le habló a un profeta le habló al otro profeta. Por eso dice Pablo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es que cuando hay personas que te sacan un versículo que aparentemente contradice a otro profeta, el problema no es la Biblia, el problema es el que lo está interpretando, porque la Biblia no se contradice. Las personas estamos muy acostumbradas a sacar textos de la Biblia y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo. Se me viene a la mente una ilustración de un hombre que era predicador en una iglesia cristiana y que nunca se preparaba para los sermones, y cuando estaba en el púlpito agarraba la Biblia, la levantaba y decía, a ver dónde el Espíritu Santo me habla el día de hoy para predicar. Entonces abría la Biblia, ponía el dedo y bajaba la Biblia y leía el versículo, y eso era lo que Dios le estaba revelando. Y entonces cuando baja la Biblia, resulta ser que el versículo que estaba leyendo aterrizó exactamente en el pasaje que decía, y Judas fue y se ahorcó. Dice, ay, está muy duro el pasaje, ¿verdad? Dice, a ver si el Espíritu me dice otra cosa. Volvió a levantar la Biblia y le dio vueltas y puso otra vez el dedo y lo bajó otra vez. Y entonces, interesantemente, el dedo cayó en el pasaje que decía, pues ve tú y haz también lo mismo. Dice, no, se me hace que hoy no está muy inspirado el Espíritu, ¿verdad? No, amigo y hermano, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene una unidad perfecta de idea y de pensamiento y de doctrina, porque es inspirado por el mismo Espíritu que inspiró a los profetas.
Ahora, no me voy a meter a explicar esto en detalle ahorita, pero los profetas recibieron inspiración y cuando tú lees la palabra de Dios y la entiendes, necesitas no inspiración, sino iluminación para entender la idea que el Espíritu Santo puso en la mente de estos santos varones de Dios. Y ahí el problema no es los que escribieron, es los que leemos. Porque hay muchas personas que se ponen a leer la Biblia sin oración. O a veces con prejuicios. A veces hay personas que buscan leer la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que apoya las ideas de ellos. Tú no puedes hacer eso. Más bien, tú tienes que hacer a un lado tus ideas y tus prejuicios y tus tradiciones y aún lo que te enseñaron y venir con la fe de un niño y decir, Señor, tú háblame. ¿Qué dice tu palabra? Enséñame tu palabra para yo poder entender. Me humillo delante de tu palabra. Toda ideología, todo credo, toda doctrina queda en la puerta. Yo entro con la mente abierta para ser enseñado por el Santo Espíritu de Dios. Y aquí viene lo bonito. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas de Dios es el mismo Espíritu Santo que ilumina tu mente, que pone las cosas en orden. ¿O qué dice Santiago? Si a alguno le falta sabiduría, pídasela ¿a quién? ¿Al que tuvo un sueño? ¿Al que tuvo una visión? ¿Al pastor que predica muy bonito en la iglesia? No, la palabra de Dios dice, pídala al Espíritu Santo, pídala a Dios y Él dará sabiduría en abundancia. Por eso, amigo y hermano, es importante pedir la dirección del Espíritu Santo cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, tengo que decir que muchas veces cuando estudiamos la Biblia, no siempre lo que la Biblia dice está de acuerdo con lo que hacemos. ¿Nunca te ha pasado a ti que lees cosas en la Biblia y tú dices, ay, la Biblia dice una cosa y yo estoy viviendo de otra manera? A mí me pasó muchísimas veces, pero no era porque yo quería desobedecer la palabra de Dios, es que así me educaron, así me enseñaron. Toda la vida, desde que fui chiquito, había tradiciones y costumbres que me enseñaron que yo no sabía, que no estaba bien, pero cuando vine al santo libro de Dios y cuando empecé a abrir las escrituras y el Espíritu Santo me fue guiando, aprendí que el que estaba en el error no era la Biblia, que el que estaba en el error no era Dios, que el que estaba en el error era yo. Y quien tenía que cambiar no era Dios. El que tenía que cambiar por la gracia de Cristo y por el poder de su Espíritu era este corazón de piedra para que Dios me diera un corazón de carne. Ahora dice el texto que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas porque Dios no es Dios de confusión. Cuarto reconocimiento que tenemos que hacer, tú dirás, oiga pastor, ¿por qué está tomando tanto tiempo? Es muy sencillo, porque si tú no estás de acuerdo en esto, no importa todo lo que se te diga, lo vas a hacer a un lado. Si tú no llegas a entender que toda visión, sueño y profecía y doctrina y enseñanza tiene que ser pesada por la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia no se contradice porque el mismo espíritu que inspiró a un profeta inspiró a los demás, entonces no tenemos el mismo fundamento. Yo he tenido algunos debates con personas de otras iglesias que he aprendido que muchos de ellos dicen creer en la Biblia, pero cuando finalmente la Biblia habla, las hacen a un lado. Es que eso era para otro tiempo. Y empiezan a hacer como la Biblia a un lado en vez de aceptar la palabra de Dios tal y como está. Me recuerdo que una vez estudiaba con una señora y con su familia y llegamos al punto de estudiar acerca del sábado. Me recuerdo que estudiamos todo lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y llevábamos más de 60 versículos que habíamos estudiado. Y entonces la señora me detuvo y me dijo, ya, déjele ahí. Yo creo que está muy claro en la Biblia cuál es el verdadero día de reposo. Está muy claro, ya lo hemos estudiado. Y entonces yo dije, alabado sea el nombre de Dios, porque brilló la luz del Señor, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero entonces la señora me dijo algo muy curioso. Mira lo que me dijo. Me dice, sí, es claro lo que dice en la Biblia, pero déjeme primero preguntarle a mi pastor a ver qué dice él. Entonces, ahí sí que yo me rasqué la cabeza, porque digo, oiga señora, qué curioso, ¿no? Dios le habló en su palabra y usted lo leyó, texto sobre texto sobre texto, esa es la palabra de Dios, y ahora usted le tiene que preguntar al hombre si lo que Dios dice está en lo correcto. Oiga señora, ¿no debería ser al revés? Que más bien todo lo que el hombre dice hay que preguntarle a la Biblia si está en lo correcto. Nos han educado completamente al revés. Hay que preguntarle al sacerdote, hay que preguntarle al pastor, hay que preguntarle al erudito si lo que Dios dice en su palabra es verdad o no es verdad. Es que la Biblia es tan difícil de comprender. No, amigo y hermano. La Biblia dice que hasta un niño puede entender la palabra del Señor.
O hay que tener una maestría para entender el versículo que dice no matarás o no robarás, o entender lo que dice no codiciarás los bienes de tu prójimo. La Biblia es clara, es sencilla cuando el corazón está dispuesto a obedecer la santa palabra de Dios. Mira que dice el apóstol Santiago acerca de esto: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y sabes que muchos entran en esta categoría. Hay gente que escucha la verdad de la palabra de Dios, clara, resplandeciente, cristalina como el agua, pero ¿sabes qué? Les entra por uno y les sale por el otro. Porque no está de acuerdo a su estilo de vida, porque no está de acuerdo a lo que les enseñaron, o no está de acuerdo a cómo los educaron. Y hay gente, sabes, que yo me he encontrado que cuando la Biblia les habla, saben que dicen: así nací y así me voy a morir. Oiga, pero la Biblia, pues sí, pero así me enseñaron. Y no importa lo que diga la Biblia, es tan enraizada su filosofía y su forma de pensar que aún la Biblia la hace en un lado. Por eso, si la Biblia no va a ser la regla de fe en doctrina, entonces de nada sirve hablar lo que se está hablando con la palabra de Dios, porque va a ser rechazada. Pero si la Biblia es palabra de Dios y es autoritativa para creer, doctrina, fe, enseñanza, revelación o profecía, entonces sí estamos en el mismo fundamento. Porque yo me sujeto no a la voz de un pastor, no a la voz de una iglesia. Tú y un servidor nos sometemos a la última autoridad del cristiano, que es la santa palabra del Señor. Y la Biblia no es para ser escuchada, amigo. La Biblia es para obedecerla. Porque los que la oyen y la ignoran se engañan a ellos mismos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque precisamente los 3 secretos de Fátima los vamos a estudiar conforme a la ley y conforme al testimonio. Ese es el punto que estamos tratando de hacer. Mira lo que hizo aún el mismo Cristo acerca de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5 y el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si Cristo obedeció, que era precisamente el Hijo de Dios, cuánto más nosotros los pecadores somos llamados a la obediencia. No son los oidores, pero son los hacedores los que son reconocidos por Dios. Quinto reconocimiento: ser humildes ante la palabra de Dios. De nada sirve que la palabra de Dios nos hable si seguimos en nuestro camino. De nada sirve que la palabra de Dios hable de una forma directa si al final de cuentas cada quien va a hacer su propia voluntad. No, amigo, hay que ser humildes ante la palabra del Señor. Tenemos que aprender que cuando Dios habla, toda boca tiene que callar. Tenemos que aprender que no es bueno discutir con Dios. Cuando Dios habla, amigo y hermano, nuestra actitud debería ser de sumisión a la palabra de Dios. ¿Qué significa sumisión? Sometimiento. Pero sabes que a veces por eso muchos cristianos no crecen en la vida cristiana. Yo conozco cristianos que tienen décadas de cristianos y su experiencia cristiana es como la del cangrejo. ¿Saben cómo es el cangrejo, verdad? En vez de ir para adelante, siempre va para atrás. Y tienen años y años. Yo me recuerdo que una hermana una vez le decía: oiga, hermanita, después de tantos años de no verla, ¿y cómo le va en la vida cristiana? Dice: pastor, como el cangrejo, en vez de ir para adelante, siempre voy para atrás. Dice: creo que estoy peor que cuando entré. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿De Dios? No, hermano, el problema es de nuestra actitud. Dios nos habla en su palabra y mira, ignoramos. Sabemos, pero una cosa es saber y otra cosa es ser humilde y decirle al Señor: hágase en mí tu santa voluntad. Nuestro quinto reconocimiento es ser humildes ante la palabra de Dios. Mira qué lindo lo presenta Santiago 4:6. Pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Y por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ojalá, amigo y hermano, que esa pueda ser nuestra actitud al estudiar la palabra de Dios, ser humildes. Aunque no te educaron así, aunque no te enseñaron así, aunque de repente la doctrina que te enseñaron es contraria a lo que tú aprendes a la palabra de Dios, tienes que tomar una decisión. O lo que te enseñaron, la santa palabra de Dios. Y si tú eres humilde delante de Dios: Señor, a mí me educaron así, pero si esta es tu voluntad, como dijo Cristo en el Padre Nuestro. ¿Te recuerdas el Padre Nuestro? Tan sencillito: Padre nuestro que estás. ¿Y por qué reconocer que está en el cielo? Porque Él es más grande que nosotros.
Porque Él tiene una autoridad más grande que nosotros. Nosotros somos las hormiguitas. Él está allá arriba en su trono. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo. El problema no es en el cielo. Todo el mundo obedece la palabra de Dios allá arriba. El problema no es el cielo. El problema somos nosotros. Que cuando Dios habla en su palabra y nos revela su voluntad, muchos en vez de decir, hágase tu voluntad, ¿sabes cómo rezamos el Padre Nuestro? Hágase mi voluntad. Porque así nací y así me voy a morir. No, hermano, al estudiar la palabra de Dios hay que ser humildes y decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo no fui educado así, pero si eso es lo que dice tu palabra, pues entonces en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, hágase tu voluntad. Ok, después de ver estas posiciones que son claves para hacer el repaso y la investigación de los secretos de Fátima, ya investigamos cuál es la posición oficial del Vaticano. Del Vaticano, no de la palabra de Dios, del Vaticano acerca de las visiones de Fátima. El Vaticano ha reconocido en los 3 pastorcillos el don profético por las revelaciones de Fátima. Y como mencioné hace rato, los 3 han sido canonizados, significado que ya los hicieron prácticamente santos. La Virgen supuestamente los escogió para ser profetas, dando un mensaje final a la Iglesia Católica. Ahora hay una cosa que tenemos que entender. Así como Dios tiene verdaderos profetas, Satanás también tiene falsos profetas. Repito. La Biblia dice que existen reales y verdaderos profetas de Dios. De hecho, todos los que escribieron la Biblia son profetas verdaderos de Dios. Ya sea Jeremías, Ezequiel, Isaías, Moisés, David, y la lista sigue. Eso es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia también nos testifica que han existido y existirán hasta la venida de Cristo falsos profetas. Fíjate, se van a llamar profetas, pero también va a haber falsos profetas. Ezequiel 13, 2 y 3 dice Dios, hablando de estos falsos profetas: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Interesante. No es nada nuevo la idea de que hay profetas que sin haber escuchado nada y sin haber visto nada, aún han dicho que Dios les habló. Pues Dios le dice a Ezequiel, pues ahora diles que yo sí les voy a hablar, pero les voy a hablar a ellos. Hay de los profetas que sin haber oído y visto nada, hablaron de su propio espíritu. Esto significa que el mensaje que ellos dieron no era del Espíritu Santo. Ellos se lo inventaron. Dios no habló y hablaron como que Dios les había hablado. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que hay gente que habla muy bonito. Que hay gente que endulza el oído. ¿Y saben cuántas ovejas están dispuestas a escuchar a cualquiera que habla bonito sin pesarlo a través de las Sagradas Escrituras? Pues esto pasó aún en el mismo pueblo de Israel. Profetas insensatos que andaban tras su propio espíritu. Y sigue diciendo Dios: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan, fíjate qué interesante, por su propia inspiración, profetiza contra ellas. No solamente hay profetas falsos varones, también hay falsas profetisas. Y dice que estas profetisas profetizaban no por la inspiración del Espíritu de Dios, sino por su propia inspiración. Ahora, si un profeta habla de su propia inspiración, tú no puedes decir que es palabra de Dios, porque Dios nunca les habló. Por eso tú vas a notar que siempre en la Biblia los profetas de Dios dicen: y me vino palabra de Jehová. Y me dijo: hijo de hombre, levántate, escribe. Y él se levantó y le mostraba cosas. Y siempre decían: me vino palabra de Dios, me vino palabra de... y Dios me habló y se me apareció en un sueño. O Daniel, ¿verdad? Estaba en las visiones de la noche. O sea, siempre revelaban que Dios les estaba hablando. Pero había mujeres que se llamaban profetas, pero hablaban de su
propia inspiración. Y Dios dice, pues ahora profetiza, pero profetiza contra ellas. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 2. Dios le habla a Moisés acerca de estos falsos profetas y mira lo que dice. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta, que tenía que pasar con él, morirá. Oye, si esto se aplicara hoy en día con muchos que se llaman profetas y Dios nunca les habló y se los apedrearan como lo hacían en el pasado, muchos se la pensarían antes de decir que son profetas, Porque hoy en día cualquiera se llama profeta. Tú escuchaste, y me puedo amanecer hoy hablándote de un montón de profetas en todos lados. Entonces apenas acabo de ver en el internet un profeta que llegó a un lugar que decían que era tan santo el profeta que no podía pisar el suelo. ¿Y saben qué hacen sus seguidores? Todo el mundo se ponía acostado en la tierra para que él se bajara del avión pisando arriba de ellos, porque la tierra era tan mala y él era tan sagrado que ni siquiera podía pisar la tierra. Oye, si el mismo Cristo anduvo pisando la tierra empolvorida de este planeta, ¿de cuándo acá un hombre pecador se dice que es tan santo que tiene que pisar en el cuerpo de sus seguidores? Ahora, hay gente hoy en día que se llama profeta, pero Dios no les ha hablado. Y no dudo que a lo mejor Dios pueda hablar a través de alguien, pero recuerda, a la ley y al testimonio. Pero el profeta, dice Dios, que hablare palabra que yo no le mandé, ese profeta morirá. Mateo capítulo 24 y el versículo 24, ahora el Señor Jesús dice de una profecía de levantamiento de falsos profetas antes de su venida. Y dice así, porque se levantarán no solo falsos profetas, sino falsos cristos. Y aun estos falsos cristos y profetas mostrarán grandes señales y prodigios. A ver, vamos a analizar un poco lo que dice el texto bíblico. Tú sabes que hoy en día hay muchas personas que creen que hay personas que son profetas porque estos profetas o profetizas hacen milagros. Es más, tú sabes que hoy en día las iglesias se abarrotan y se llenan. Es más, hay iglesias hoy en día tan abiertas que dicen en el título de su iglesia, venga la iglesia por su milagro. Así dicen, venga por su milagro, como que ya el milagro está preparado porque hay hombres que tienen tanto poder que la enfermedad que tú tengas te la quitan. Por eso dicen, venga por su milagro. Bueno, y hay gente que dice, no, pero es que yo vi el milagro. Y si vi el milagro, eso ha de ser de Dios. ¿Y tú cómo sabes que eso viene de Dios? ¿Qué acaso tú no sabías que la Biblia dice que aún los demonios pueden hacer milagros? Es más, aún dice el mismo Cristo que muchos falsos, y por eso lo puse en amarillo, falsos profetas mostrarán señales y prodigios. Así es que ten cuidado, porque un prodigio y un milagro no necesariamente tiene que venir de Dios. Eso sí, los verdaderos profetas de Dios hicieron también milagros. ¿Te recuerdas de Pedro? Que dice que hacía tantos milagros que ponían a la gente enferma en la calle. Y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los sanaba. ¿Recuerdas tú el apóstol San Pablo que un día predicó un sermón largo en una casa, verdad? Y había un muchacho que estaba sentado junto a la ventana y como el sermón se alargó, se quedó dormido el muchacho, se cayó por la ventana y se murió. ¿No es verdad? Y entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Bajó las escaleras, fue donde estaba el muchacho que había fallecido y lo resucitó. Así es que los verdaderos profetas también pueden hacer milagros, pero también los falsos. Y eso lo dice Cristo, harán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿por qué los van a engañar? Porque va a haber muchos cristianos que cuando vean el milagro van a interpretar que viene de Dios sin pesarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y ahí ten cuidado. Tú no puedes evidenciar algo que viene de Dios solamente porque pasó un milagro. ¿O acaso los brujos de Egipto tampoco hacían milagros? ¿Por qué creen que no lo creían a Moisés? Tiró la vara y se hizo serpiente y dijo el faraón, el truco está bueno, pero lo sabemos hacer también acá en Egipto. Y trajo los brujos e hicieron lo mismo.
brujos, señales y encantamientos. El diablo también los puede hacer. Así es que yo no puedo basarme que algo viene de Dios solo porque pasó un milagro. Más allá de la señal del milagro, el milagro y la señal más grande del cristiano no va a ser lo que ve, sino lo que oye por la santa palabra de Dios. ¿O acaso no le dijo el diablo a Cristo, estas piedras haz que se conviertan en pan? Y Cristo lo podía hacer, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? El hombre no vivirá de solo de pan, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba claro. Cristo sabía que nuestra espada de defensa es la espada de la palabra de Dios. Y sí que es una espada, porque está doblemente afilada. Y esa espada puede romper toda falsa doctrina, enseñanza y aún contradecir a todo falso profeta. Y de hecho, déjame decirte que muchos de los apóstoles tuvieron que vérselas con falsos maestros, enseñadores y profetas en el Nuevo Testamento, pero los vencieron con la santa palabra de Dios. Y es lo mismo que tenemos que hacer en día de hoy. Con la palabra del Señor, rebatir la mentira con la verdad. ¿Por qué razón? Porque también habrá falsos profetas que van a ser capaces de hacer señales y milagros para engañar. Pedro lo explica así, segunda de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, fíjate, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Wow! Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. En otras palabras, el diablo copia todo lo que Dios hace. Hay un verdadero Cristo, va a traer falsos cristos. Dios tiene verdaderos profetas, levanta sus falsos profetas. Dios tiene verdaderos maestros, falsos maestros. Verdaderos pastores de Dios, falsos ministros. Y el diablo logra hacer una duplicación de todo lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser engañado? Dios ya nos dio la receta: a la ley y al testimonio. Lámpara es a mis pies tu palabra. El pueblo que está basado en la palabra de Dios y compara toda doctrina, enseñanza, milagro, visión, profecía, y la lista sigue, con el escrito está de la palabra de Dios, tiene sus pies en lugar seguro. No tiene razón para estar en tinieblas ni tampoco en confusión. Hay forma de reconocer entre quién es el profeta falso y quién es el profeta verdadero, porque uno se levanta diciendo, Dios me habló, y hasta hace milagros para dejar saber que viene de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que verdaderamente ha sido levantado un profeta de Dios? Bueno, hay más de 10 características de un verdadero profeta en la Biblia. Y estas características Dios mismo nos las ha dado y las vamos a revisar en la Biblia. Son 10, pero esta noche solamente voy a ver 5 de estas características con vosotros. Primera característica: su mensaje está de acuerdo con los profetas de toda la Biblia. Esto es clave. Si alguien viene de parte de Dios, no va a contradecir lo que dice la Biblia. No va a contradecir a los profetas. Si es que Dios le habló, pues es el mismo espíritu que alabó a los profetas de la Biblia. No puede haber contradicción. Si cualquier profeta, soñador o gente que tenga visiones se levanta con un mensaje y contradice abiertamente lo que dice la palabra de Dios, banderita roja. No es buena señal, no viene de Dios. Tú no puedes contradecir al mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de la Biblia. El texto, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Primera de Corintios 14:32. Si los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera característica: estarán sujetos a la santa palabra de Dios que nos ha sido revelada. Interesantemente, en el primer secreto de la Virgen de Fátima, se recibe una visión del infierno dado a los pastorcillos. De una forma rapidita voy a revisar lo que dice el texto. La Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra.
Hundidos en este fuego, los demonios y las almas como si fueran brasas transparentes y negras bronceadas. Flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejante al caer de chispas en grandes incendios. En otras palabras, la primera visión tiene que ver, uno, que existe un infierno. Y número dos, que hay almas que se están quemando en el infierno porque están siendo castigadas en ese infierno. Bueno, esto es lo que la Virgen le dio a los pequeñitos, ¿no es verdad? Esa fue la revelación que la Virgen, me imagino que vino de Dios, le dijo a los pastorcillos: escuchen, hay un infierno y la gente se está quemando en este infierno. ¿Existe en este momento, querido amigo y hermano, un infierno donde la gente se está quemando? Bueno, depende a quién le preguntes, porque si tú le preguntas a la primera visión de Fátima, Fátima dice que sí. Eso fue la visión primera que presentó. Sí hay un infierno, y en ese infierno, en este momento, las almas de los pecadores se están quemando y quienes están torturándolo son los demonios. Bueno, eso dice la visión de Fátima. La pregunta es: ¿qué dice la palabra de Dios? Solamente algunos textos para ver cuál es la perspectiva divina. Escuchen. En 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo número 9, el apóstol Pedro dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo van a ser castigados los malos, los impíos, los injustos, según el apóstol Pedro? Bueno, dice que van a ser castigados en el día del juicio. Yo solo estoy leyendo el texto, ¿ok? A la ley y al testimonio. Ahora, antes de que ellos sean castigados en el día del juicio, Dios a los malos los reserva. ¿Qué significa la palabra reservar? Por ejemplo, cuando tú me invitas a tu casa y me das de comer, y al final tienes un postre rico, pero la comida estuvo tan buena que yo ya no puedo comer nada más, y me dice: pastor, ¿quiere un postrecito? Y yo le digo: mire, ya no puedo porque ya estoy lleno, pero ¿qué tal si me aparta o reserva ese pedacito para después? ¿Qué significa apartar o reservar? ¿Me lo estoy comiendo ahí mismo? No, simplemente lo estoy poniendo aparte para después, ¿qué? Comérmelo. Ahora, Pedro dice que a los malos, ahí está, injustos, Dios los reserva. Quiere decir que los pone aparte para después ser castigados. ¿Y cuándo va a castigar Dios a los malos? En el día. Así es que Pedro está muy claro en decir que sí, los malos van a ser castigados, pero Pedro es muy claro en decir que el día del castigo, en otros pasajes no se le dice castigo, en otros pasajes se le dice la recompensa de castigo, será en el día del juicio. En San Juan capítulo 12 y el versículo 48, ahora no lo dice Pedro, pero lo dice el mismo Cristo Jesús, hablando acerca del día del juicio, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿En qué día le va a juzgar? En el día postrero. Ok, me voy a regresar a lo que decía Pedro, porque Pedro dice que los malos van a ser castigados en el día del juicio. Ok, ahí está, van a ser castigados, pero antes de eso Dios los reserva o los aparta para después castigarlos. Cristo en San Juan 12:48 dice que los que han negado a Dios y a su palabra y no hicieron la voluntad de Dios, entonces van a ser juzgados, pero van a ser juzgados en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? ¿Qué significa la palabra postrero? Bueno, algunas Biblias, palabra postrero, lo traducen como el día último o como el día final. ¿Te acuerdas de los primeros y de los postreros? O sea, los primeros y los últimos. La palabra postrero significa el día final. De hecho, algunas versiones de la Biblia sí lo traducen. No lo traducen como el día postrero, lo traducen como el día final. Y Cristo dice que los que rechazaron la palabra que él habló, esta palabra les juzgará. Y te fijas el verbo que Cristo usa. Sí, cuando leemos la Biblia es importante los detalles,
La palabra en el verbo es juzgará. A ver, tú que conoces un poquito de gramática, juzgará es pasado, presente o futuro. Es futuro, juzgará. Quiere decir que muchos de los que habían rechazado la palabra de Dios todavía no eran juzgados en los días de Cristo. Porque dice que recién en el día postrero, esta palabra que rechazaron, ella les juzgará. Pregunto, ¿cuándo será el día postrero del juicio, del castigo y de la recompensa? O sea, ¿qué día es el día postrero que se va a recibir castigo o recompensa? Bueno, Cristo mismo le explica en San Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Muy sencillas las palabras de él. Porque el Hijo del Hombre, y aquí aparece otro verbo, el verbo es vendrá. La palabra vendrá es pasado, presente o futuro. Futuro quiere decir que no ha venido, lo estamos esperando, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Dice él que cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria del Padre con sus ángeles, entonces, ¿qué va a hacer? Pagará. ¿Y qué pagará? Pues a cada uno conforme a sus ¿qué? Entonces, si tú sigues lo que Cristo está diciendo, quiere decir que si Cristo no ha venido, ¿ya le pagó a cada quien? Porque no ha venido. Dice que recién cuando Él venga, pagará. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque hay algunos que creen que cuando una persona se muere, pasan tres cosas. No una ni dos, pasan tres cosas. ¿Qué tres cosas pasan? Bueno, algunos dicen que cuando alguien fallece, uno, si la persona fue mala, o sea, pero bien mala, ¿verdad? Le golpeó a la mujer, era borracho, mentiroso y de todo, y se murió. La persona cuando fue mala y se muere, ¿a dónde va inmediatamente? Al infierno, la visión de Fátima, y ya están los demonios castigándolo. Si la persona cuando falleció no fue mala, sino fue buena, un buen padre, un buen esposo, y la lista sigue, y se murió, inmediatamente que se muere, si fue buena, ¿a dónde va la persona? Al cielo. Y sabes que tú lo vas a ver constantemente en funerales. La próxima vez que vayas a un funeral, pon atención a lo que tu pastor o sacerdote dice. Te van a decir, no esté triste, porque ya fulanita está en un mejor lugar. Claro, cuando dicen un mejor lugar, no están hablando del infierno, ¿verdad? Están hablando que ya están ¿dónde? En el cielo. Pero la idea es que si la persona fue buena, tan pronto se muera, inmediatamente se va al cielo. Y hay una tercera posibilidad. Porque si la persona no fue ni muy buena, pero tampoco ni muy mala, o sea, le pegaba a la mujer, pero pues no tanto. Se emborrachaba, pero pues no tanto. Era mentiroso, pero no tanto. O sea, era como algunos dicen, ¿verdad? So, medio mita y mita. Entonces enseñan algunas que no se va al cielo, pues porque no fue completamente bueno. No se va al infierno, porque no fue completamente malo, sino se va a un tercer lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Le llaman el purgatorio. ¿Y qué significa la palabra purgatorio? Bueno, viene de la palabra purga. ¿Y qué es purga? ¿Alguien se echó alguna purga? Pues te saca todo lo malo, ¿verdad? Eso es la purga. Pues la idea del purgatorio es que todo lo malo que no salió en esta vida, sale en la próxima vida. Y cuando todo lo malo salió, ahora sí la persona va al cielo. Pagó su purga y lo que le faltaba, pues entonces ahora se va al cielo. Ahora, esta idea que la creen millones, inclusive protestantes. No solamente es la doctrina católica, hay millones de protestantes que creen lo mismo. Vas a escuchar en algunos púlpitos de evangélicos protestantes que dicen que cuando una persona se muere, si fue buena, se fue al cielo, y si es mala, se fue al infierno. Y dicen que se está quemando y se va a quemar por los siglos de los siglos. Bueno, entonces hagamos un pequeño análisis. Si la persona fue buena, inmediatamente se fue al cielo, ¿ya recibió la recompensa del cielo, sí o no? O sea, si ya se murió y está en el cielo, ¿ya fue recompensado de lo que hizo en la vida? Pues sí, pues ya está. Y algunos dicen que hasta quien lo recibe es el apóstol Pedro, y les dan su arpita y los comisionan a su nubecita, ¿verdad? Y dice, ay, ya entra al reino de los cielos. Y si fue malo, el que los está esperando en el infierno es pues nada más y nada menos que Belzebú, y que les tiene comisionado su demonio, ¿verdad? Para que los queme y los torture el resto de la eternidad.
Si tú no me lo crees, tú sabes que hoy en día en la iglesia católica, hoy en día, en el año 2018, todavía en la iglesia se hacen misas por los muertos. Las misas por las ánimas que están en el purgatorio. Hoy en día. Solo para que veas cuán real es la doctrina que cuando alguien se muere o se va al infierno, se va al cielo o al purgatorio. Bueno, si alguien ya murió y se fue al cielo, pues obviamente si está en el cielo, ya lo juzgaron y fueron decretados dignos de la vida eterna, ya están allá. Pero si alguien se murió y se fue al infierno, obviamente lo juzgaron que era malo y pues ya se está quemando allá. Quiere decir que el día de la recompensa, según esta doctrina, es cuando alguien se muere. Porque tan pronto tú te mueres, o te recompensan con la vida eterna, o te recompensan con el fuego del infierno o el purgatorio. Sin embargo, claro, eso es lo que se enseña. Pero mira qué interesante es lo que Cristo vivo enseña en su palabra. Y Cristo dice que cuando el Hijo del Hombre vendrá, futuro, en la gloria del Padre con sus ángeles, entonces pagará. Esto significa que hasta que Él no venga, nadie se le ha pagado. A menos que Cristo esté completamente diciendo otra cosa. Pero si yo tomo la palabra de Dios como está, a la ley y al testimonio, Cristo dice que recién cuando Él venga con los ángeles de Dios y en la gloria del Padre, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso significa que todavía nadie ha sido pagado conforme a sus obras. Es más, San Mateo capítulo número 13 y el versículo 40, Cristo sigue diciendo: de manera que como se arranca la cizaña, ¿te acuerdas el campo que se sembró el trigo, pero un enemigo sembró la cizaña? Y vienen los labradores y dicen: maestro, cortamos la cizaña. Y Cristo dice: no, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando Él explica qué significa esta parábola, mira su explicación. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será cuando en el fin del mundo enviará el Hijo del Hombre. ¿A quién va a enviar? A sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será. Y te fijas, todos los verbos son a futuro. Vendrá, será, pagará, recogerá. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es recién cuando Él regresa. Entonces, ¿de dónde sale la idea que cuando una persona se muere, ya está en el lloro y el crujir de dientes porque lo están quemando bien crunchy? Y lo están asando por los dos lados desde el día en que se murió. Cuando Cristo dice que el lloro y el crujir de dientes recién es cuando Cristo viene en el fin del mundo. Sigue diciendo versículo 49-50, ahí mismo de Mateo 13. Así será al fin del mundo. Más claro no puede ser, amigo y hermano. Algunos interpretan, es que el fin del mundo es el fin de cuando alguien se muere. Bueno, tú lo puedes interpretar como quieras, pero el texto claramente dice el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Así es que no está hablando cuando alguien se muere en el panteón, porque el que se murió es uno. ¿Cómo los van a apartar si el que se murió fue uno? No, claramente el texto dice que cuando Cristo regresa, se apartarán a los malos de los justos, los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Según la doctrina católica, cuando una persona muere pasan precisamente estas tres cosas. Cuando la persona es buena, la recompensa es inmediata y se va al reino de los cielos. Si la persona es mala, la recompensa es inmediata y se va ipso facto al infierno para ser quemado. Y si fue más o menos o tuvo deuda pendiente, se va al famoso purgatorio. Eso es lo que dice la doctrina católica. Pero la palabra de Dios de una forma clara dice que la recompensa va a ser recibida en la segunda venida de Cristo. Y es más, te voy a dar un pasaje más, que es un pasaje que es tan claro que a veces uno viéndolo enfrente uno no lo quiere ver, porque a veces a uno le han metido tantas ideas
que ya se le ha quedado tan pegada en la cabeza que desarraigar esa idea a veces cuesta, pero recuerda que la Biblia es para enseñar, corregir y para instruir, pues entonces dejemos que la Biblia hable. El apóstol San Pablo escribió el libro de Hebreos. Muchos eruditos están de acuerdo que fue Pablo quien escribió el libro de Hebreos. Pues resulta ser que en el capítulo número 11, todo el mundo lo conocemos, el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los héroes de la fe. Y saben que prácticamente todos ellos ya se murieron. Y da una lista grande el apóstol San Pablo. Mira con quién comienza. Hebreos 11, 7 al 10. Fíjate qué dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, pues con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, Noé predicó, se preparó, hizo el arca. Los antediluvianos se murieron y Noé y su familia se salvaron. Ahora, Noé vivió 950 años, ¿no es verdad? Vivió casi los 1000 años casi vivió Noé, pero se murió. Y la Biblia dice que falleció y sus descendientes siguieron reprobando la tierra después del diluvio, pero Noé se murió. Pero después da el caso ya no de Noé, sino de Abraham. Y dice, y Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así que Dios le dijo, sal, deja tu casa, y Abraham obedeció, juntó todas sus cosas y ni sabía a dónde iba a ir, pero porque Dios le dijo, obedéceme, Abraham obedeció. Por eso se le llamó el padre de la fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, la parte que sigue diciendo Pablo es interesantísima. Mira qué dice Pablo, y por eso lo subrayé en amarillo, es el énfasis. Fíjate qué dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se llama esa ciudad? Que Dios mismo diseñó y que Dios mismo construyó. La Nueva Jerusalén. Esa no la hizo ningún ser humano, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿dónde está la Nueva Jerusalén? ¿En la tierra o en el cielo? Entonces cuando Abraham salió a una ciudad de acá, no, él dice que esperaba la ciudad que Dios construyó, la Nueva Jerusalén, ¿no es verdad? Pero hay un problema, la Nueva Jerusalén está en el cielo. ¿Cómo le iba a hacer a Abraham para llegar allá? Bueno, pues si la doctrina católica tiene razón, entonces cuando Abraham se murió, inmediatamente ¿a dónde fue? A la Nueva Jerusalén. Ya recibió su recompensa de su peregrinaje. Esa es la lógica, ¿verdad? Se murió y pues bueno, ascendió al cielo y ya está. Las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén se le abrieron a Abraham y le dieron la bienvenida. Bien hecho, Abraham, el padre de la fe. Entra a la Nueva Jerusalén. ¿Querías esa ciudad? Pues ya llegaste, te moriste y aquí está la entrada al reino de Dios. Pero sigue diciendo Gálatas capítulo 4 y versículo 15 acerca de esta Nueva Jerusalén. Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, es libre. ¿De cuál Jerusalén está hablando? La del reino de los cielos. Apocalipsis 21 hablando de la ciudad amada o la Nueva Jerusalén, dice San Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. Esa es la Nueva Jerusalén que estaba hablando el apóstol Pablo, que Abraham buscaba ir. Por eso Abraham se reconoció que era peregrino aquí, pero su destino final no era aquí, era la patria eterna. Es más, ¿tú sabías que todos los grandes hombres de Dios tenían la misma esperanza que Abraham? Todos. Ellos esperaban que su recompensa fuera entrar un día a esa Nueva Jerusalén. Y no solamente entrar, sino adorar al Rey de la Nueva Jerusalén, el Rey de Jerusalén. Jerusalén, ciudad de paz. ¿Y sabes por qué ciudad de paz? Porque el gobierno en justicia, en rectitud en esa ciudad es Jehová de los ejércitos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero interesantemente dice en el libro de Hebreos 11:7 que por la fe Abraham salió y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que hemos establecido que era la Nueva Jerusalén que estaba buscando Abraham. Tú dirás, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el infierno y los muertos? Escucha lo que presenta Pablo, versículo 32.
¿Y qué más digo? Después de dar una lista grande de hombres y varones de la fe, hombres y mujeres que obedecieron a Dios, dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, y la lista sigue, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como en el caso de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados. Está hablando de Isaías, que lo metieron en un tronco y lo cortaron por la mitad, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, como le pasó el caso de Santiago. ¿No es verdad que Herodes lo traspasó con espada y lo mató? Muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errantes por los desiertos y por los montes y las cuevas y las cavernas de la tierra. Ok, Pablo, ¿cuál es el punto que estás haciendo de los hombres de la fe? Escucha cómo cierra. Todos estos, incluyendo a Abraham, a Noé y a todos los profetas y los héroes de Dios que llegaron a ser un ejemplo para nosotros, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y aquí viene el texto bomba. A algunos les gustaría que esto fuera quitado de la Biblia, pero la Biblia la tienes que recibir tal como estás, amigo y hermano. Tú no puedes decir, esto sí lo acepto y lo otro no lo acepto. No, amigo y hermano, Dios no es Dios de confusión. Y aquí Dios, a través de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que todos los que pelearon la batalla de la fe murieron, pero no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo que estaba buscando Abraham si no era la Nueva Jerusalén? Abraham se murió. ¿Ya está en la Nueva Jerusalén Abraham? Depende a quien le preguntes. No recibieron lo prometido. A menos que Pablo esté mintiendo, alguien está mintiendo aquí. Porque a millones se les ha enseñado que cuando una persona se muere y fue buena, inmediatamente recibe lo prometido, ya está en el cielo. Prometido bueno y malo, porque también el castigo es el que se muere, directamente se va al infierno. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto fue Dios, pero ¿qué crees? Se murió y no llegó. Es más adelante vas a ver que dice que saludaron de lejos, como diciendo, me voy. Como dijo Job cuando se iba a morir, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de esta tumba me sacará. Los gusanos se comerán mi cuerpo y mis ojos y todo, ¿verdad? Pero estos ojos verán al Rey. Él mismo reconoció que ni siquiera, por eso dice que son guardados. ¿Para qué? Para que en la venida de Cristo cada quien reciba su recompensa. ¿Ya la recibieron? Absolutamente no. Entonces uno se pregunta, si la religión de la Iglesia Católica enseña que cuando alguien se muere es bueno y se va al cielo, malo al infierno, y si tuvo deuda pendiente se va al purgatorio, y la Biblia dice que todavía nadie ha recibido la recompensa, claro, no es el tema de esta noche. Tengo 4 sermones enteros donde explico todo el asunto de la muerte, el infierno, la cuestión de Rico y Lázaro, el ladrón en la cruz y todos estos pasajes, la pitonisa de Endor, que supuestamente vino Samuel, que ya se había muerto. Todo esto lo explico en otros temas, pero la Biblia de una forma clara enseña, los muertos no saben nada, están dormidos, su memoria ha sido puesta en el olvido, no regresan a su casa, dice Job, no alaban los muertos a Jehová, y la lista sigue. Entonces la pregunta es, ¿cómo la Virgen María le puede revelar a 3 pastorcillos que la gente ya recibió su recompensa y se están quemando en el infierno, cuando la Biblia dice que recién en la venida de Cristo se separarán los malos de los justos, y ahí cada quien recibirá conforme a lo que hizo en esta vida, sea bueno o sea malo? O la Virgen está dando un mensaje que no está en la Biblia, o es una nueva revelación. Pero ¿recuerdas que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas? Dios no puede revelarle una cosa a todos sus santos varones de Dios, especialmente a San Pablo,
en donde le dice que todos los hombres de la fe, todos se murieron y no recibieron lo prometido. Pero he aquí, viene una revelación de la Virgen, supuestamente de Dios, que los malos ya recibieron su recompensa y se están quemando en el infierno. Cuando la Biblia claramente dice que los muertos no saben nada. O escuchamos la revelación divina, supuestamente de María, o escuchamos lo que dice la palabra de Dios. De hecho, puedo dar muchísimos versículos. De hecho, capítulo 22 y el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Cristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y cuándo va a dar la recompensa? Pues cuando traiga el galardón. ¿Y cuándo va a darle el galardón? Cuando Él venga, y viene pronto. Quiere decir que si no ha venido, no trae galardón, y si no trae galardón, todavía a nadie le ha dado la recompensa según sea su obra. Alguien dirá, bueno, ¿y entonces dónde están los muertos? Guardados. ¿Te acuerdas lo que leímos? Dios los guarda. ¿Y dónde los guarda? Dormiditos en la tumba. Por eso los muertos no saben nada, y a la muerte se le llama el sueño. Por cierto, y tengo ganas ya de darles el estudio bíblico acerca de los muertos, pero no es el tema de esta noche. Pero por lo menos con los versículos que hemos visto hasta ahorita está claro, nadie ha recibido todavía su recompensa de vida eterna ni de castigo en las llamas del infierno. Segunda característica del verdadero profeta: exaltará el nombre de Cristo. Y el tiempo se me va, así es que voy rapidito, y son 5, y bueno, en la segunda voy a volar rapidito. San Juan 20:31, Cristo dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús tengáis vida en su nombre. Tú sabes que si hay un nombre que nos ha sido dado a los seres humanos para que creyendo en ese nombre seamos salvos, es un único nombre, y ese nombre es el de Cristo Jesús. El que invoca el nombre de Cristo Jesús puede tener el don de la vida eterna y de la salvación. Gloria sea al Cordero que dio su sangre. Gloria sea al Alfa, al Omega, al principio, al fin. Gloria sea al que murió en el Calvario por los pecadores. El nombre que está sobre todo nombre. Es más, tú sabes que bajo ese nombre los demonios tiemblan. Tú sabes que bajo ese nombre aún se bautiza. Bajo ese nombre aún hay milagros. Bajo ese nombre se ungen a los enfermos. Y ese nombre hasta los demonios le tienen miedo. El nombre de Cristo Jesús. San Juan 1:26. Juan le respondió diciendo, ¿recuerdas Juan el Bautista? Que todo el mundo decía que era hasta el Mesías. Juan decía, cuando le dijeron, tus apóstoles se fueron con aquel que tú bautizaste, y decía, bueno, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado de sus zapatos. Interesante. Todos los que siempre han sido verdaderos siervos de Dios han caído en humillación delante del que es grande. Ninguno se ha querido hacer grande delante de Dios. Todos han reconocido la bajeza de su condición. Nunca ninguno de ellos habría de recibir gloria, porque no tenemos gloria. ¿Recuerdas una vez que a los apóstoles los quisieron adorar, que decían que uno de ellos era Júpiter andando en la carne, y lo que una nación pagana los quería adorar, y que dijo el apóstol, no me adores a mí, yo soy hombre como tú, adora a Dios. Es más, Apocalipsis dice que una vez bajó un ángel del cielo, y Juan lo vio, Juan el que escribió el Apocalipsis, y Juan cuando vio la gloria de ese ángel, Juan cae de rodillas para adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Mira que no lo hagas, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Ni el ángel tomó gloria para él, porque aún un ángel santo, puro y perfecto supo que la gloria no es para los ángeles, la gloria no es para los seres humanos, la gloria es para Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el segundo secreto de Fátima anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial y la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial, a menos que los hombres hagan algo que ella les está mandando.
¿Y qué les mandó a hacer? Según la página del Vaticano dice, si hicieran lo que digo, eso está diciéndole la Virgen a los 3 pastorcillos, si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Sigue diciendo la parte amarilla, que vendría un cataclismo. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia, fíjate. ¿Y a quién deberían de consagrar Rusia? Dice ahí, a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Y si no, esparcirán errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre, hablando del Papa, me consagrará a la Rusia, que se convertirá y será concedida al mundo algún tiempo de paz. ¿Por qué? ¿Por la gracia de Cristo? ¿Por el amor de Cristo? No, porque el mundo se ha consagrado a la Virgen María. Enseña la Biblia que para que el mundo tenga paz, el mundo tiene que ser consagrado a María. Enseña la Biblia que para que no vengan los cataclismos, el ser humano necesita la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Ahora, a la ley y al testimonio, si la Biblia lo dice, este servidor es el primero en decir de corazón, amén, alabado sea el nombre de Dios. Si la Biblia lo dice, pero si la Biblia no lo dice, entonces hay un problema. Porque la Virgen dice, conságrenme al mundo y a Rusia y les voy a dar paz. Pero la pregunta es, ¿dónde la Biblia enseña que el mundo tiene que ser consagrado a la Virgen María? En Hechos capítulo 16 y el versículo 30, el Nuevo Testamento dice lo siguiente. Les dijo, porque finalmente cuando el carcelero de Filipos golpea a los apóstoles, viene el terremoto y la cárcel se abre y finalmente se va a traspasar. Un apóstol le dice, mira que no lo hagas, estamos todos aquí. Y cuando el carcelero vio que usaron misericordia hacia él que había sido malo, porque los había golpeado, finalmente el carcelero dijo, soy malo, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y mira la respuesta del apóstol Pedro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué interesante. O a menos que esté leyendo mal el versículo, que el versículo realmente diga, cree en la Virgen María y en Jesucristo. Ahora, si el versículo dice aquí eso, yo no tengo ninguna objeción en decir, bueno, eso lo dice la Biblia. Y la Biblia ha sido inspirada por Dios. Pero cuando leo el versículo, lo que yo estoy leyendo, y tú lo puedes leer en tu Biblia, dice, cree. Sí hay que creer, pero ¿en quién hay que creer? En el Señor Jesucristo. Y el hecho de tú hacer una confesión de fe, porque para creer hay que tener fe, ¿no es verdad? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te fijas, aún sin la Biblia ni tendríamos fe. La fe que tenemos es basada en lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero dice los apóstoles, cree, pero cree en el Señor Jesucristo. Y esa confesión de fe hará que seas salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 4 y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Claro, alguien podría añadirle, bueno, pastor, dice ningún otro, no dice ninguna otra. A mí, si tú quieres torcer la Biblia, esa es tu decisión. Para acomodarla, para que diga lo que tú quieras decir. Pero el texto es claro en decir, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que la humanidad se salve, hay un nombre que Dios nos dio. Y no es el nombre de tu pastor, no es el nombre del líder de tu iglesia, porque hay un nombre arriba de todos los nombres de esta tierra que se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, y su nombre es el bendito Cristo Jesús. Y aquel que invoca ese nombre, recibe los rayos de la gracia de Dios, porque es el único nombre que Dios nos entregó a la raza humana. Por eso en Isaías 45:22 dice Dios, mirad a mí y sed ¿qué? Salvos. ¿O acaso dice, mirad a la bienaventurada Virgen
y Dios os perdonará. Mirad el cariño intercesor de María, y si el mundo se consagra a ella, entonces habrá perdón y paz sobre la tierra. No, la Biblia parece ser que dice otra cosa, y dice: Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y no hay más qué? Pues no hay más Dios que nos pueda salvar. No hay. ¿Necesita el ser humano la intercesión de alguien más para ser salvos y recibir la misericordia de Dios? Bueno, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Ya nos ama. Algunos piensan que Dios lo único que está esperando es un motivo para tirarnos rayos del cielo y tirarnos el infierno. Y algunos ven a Dios así, solo dale un motivo a Dios y te vas a arrepentir. No conoces a Dios. Pues qué lástima que tengas esa idea de Dios. Dice la Biblia: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Y si tú ves que si el trono de Dios es justicia, también el trono de Dios es amor y misericordia. ¿Y sabes qué usa Dios más? La justicia y la misericordia. La misericordia, si no, no estaríamos ni tú ni yo esta noche aquí, Porque cuántos le hemos fallado a Dios, pero es ese amor de Dios que tiene paciencia para con nosotros. ¿Necesitas tú la intercesión de alguien para que Dios te ame? Oh, amigo y hermano, Dios te ama. Imagínate que hay un señor que puso un anuncio en el río que pasa frente a su granja, y dice en el anuncio: no se meta a nadar en el río, corrientes peligrosas. Y de repente un domingo vienen 3 jovencitos que ven el río, el día está caliente y se les apetece entrar al lugar. Y entonces se metieron, pero cuando se meten, la corriente se los lleva de un lado a otro y se están ahogando. En eso el dueño de la granja pasa y se les queda viendo. Señor, sálvenos, ayúdenos. Perdón, ¿ustedes leyeron el anuncio? Que decía: no se meta corrientes turbulentas. Pues el anuncio decía que no se metieran. Si ustedes se metieron es porque ustedes quisieron. Y el hombre los deja morir. Ese hombre es justo, porque el anuncio decía: no te metas, ¿no es verdad? El hombre fue justo. El hombre decía: no te metas, tú recibes la consecuencia de lo que hiciste. A mí, yo no me metí, yo te puse el anuncio que no te metieras. Ahora, podríamos decir que el hombre es justo. ¿Tú podrías decir que el hombre fue misericordioso? Fue justo, pero no misericordioso. Ahora, si el hombre, cuando ve que se están ahogando, les dice: ¿vieron el anuncio? Sí. Pero no importa que me desobedecieron, yo les voy a tirar la soga para sacarlos. ¿Fue justo el hombre? Sí. ¿Fue misericordioso? También. Ese es Dios. Dios no necesita que venga alguien a decirle: ¡hey! Se están ahogando, sálvalos. No. Violaron el anuncio que decía que se metieran, pero sálvalos, anda, di que sí, di que sí, di que sí. Nadie tiene que empujar a Dios para ser misericordioso. Él ya es misericordioso. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que todo aquel que se acerca a Él, por eso dice el apóstol San Pablo: acerquémonos confiadamente ¿a dónde? A los brazos de María. Ahora, yo sé que es duro lo que estamos diciendo. Por eso tomé tanto tiempo en establecer en un principio que si tú no realmente escuchas y crees la palabra de Dios tal como está, entonces vas a ser preso de tus prejuicios, de tus tradiciones y de la forma como te han educado. Pero si tú lees la Biblia dice: venid a mí y sed salvos, porque Dios se habrá de compadecer del corazón arrepentido. Además, el segundo secreto habla de la posibilidad de una segunda guerra mundial si no se consagra el mundo a María. Y finalmente dice al Papa Juan Pablo II, haciendo una oración de consagración a María, dice: María, abraza con amor de madre y de sierva del Señor a este mundo humano nuestro que te confiamos y consagramos. ¿Dónde dice en la Biblia que el mundo tenía que ser consagrado a María? Me gustaría por lo menos un texto. De hecho, no te puedes perder el tema del día de mañana, que se va a llamar La verdad sobre la Virgen María. Y mañana vamos a estudiar
todo lo que la Biblia tiene que decir, recuerda, a la ley y al testimonio, lo que la santa palabra de Dios tiene que decir acerca de la bienaventurada Virgen María. Pero he aquí, el Papa, por los secretos que María da, consagra al mundo a María y dice: María, abraza con amor de madre y sierva del Señor este mundo humano nuestro, que te confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos, y de modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está? Yo quiero pensar, y lo digo con respeto, ¿quién es el que murió en la cruz? ¿Quién es aquel que derramó su sangre? ¿Quién es aquel que cargó la cruz y le pusieron la corona y le pusieron los clavos y lo atravesaron y lo golpearon y lo desfiguraron? ¿Quién aquel que pasó 3 días en la tumba arrasando sobre mí el peso del pecado sobre él? ¿Quién fue? Porque resulta ser que ahora el mundo entero tiene que ser consagrado a alguien que no estuvo en la cruz. O mañana vamos a ver eso. Porque según la teología católica, igual que Cristo sufrió en la cruz, sufrió María. Mañana lo vamos a ver. Que igualito los dolores y sufrimientos de Cristo, fue la herida de María también. Y por tal razón, María se convirtió en co-redentora del mundo. No tengo problema en aceptar esto, siempre y cuando esté a la ley y al testimonio. Porque si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. La segunda característica de los mensajes y profetas que vienen de Dios: no se van a exaltar a ellos. No van a agarrar gloria que no les pertenece, exaltarán el nombre de Cristo. El mensaje de Fátima llevó a Juan Pablo II a consagrar a las naciones del mundo, no a Dios, sino a María. La razón es porque María solo intercede delante de Dios por las naciones. O sea, ¿recuerdas el mensaje tercero? Un ángel con una espada listo para castigar al mundo, pero María se interpone entre el ángel y el mundo, y los tormentos ella los hace que se regresen, porque ella es intercesora. Y si tú no me lo crees, aún en los rezos por los muertos. ¿Tú has escuchado el novenario? ¿Sabes qué es el novenario? El novenario es cuando una persona fallece, le rezan por 9 días. Por eso se llama el novenario. Y tú vas y están ahí con el cuerpo presente en el velorio y le ponen los 4 cirios. Mañana te voy a explicar qué significa todo esto en el último tema que se llama la Reina del Cielo. Te voy a explicar qué son los cirios, por qué le hacen rezos. Pero ¿sabes qué dice el rezo? Santa Catarina, ruega por él. Santa Panchita, ruega por él. Santo Anselmo, ruega por él. Santa María, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto se repite y se repite. ¿Por qué razón? Porque María es intercesora como madre por los hijos descarriados de la tierra delante de Dios. Claro, eso es lo que se enseña, ¿no es verdad? Pero otra vez, a la ley y al testimonio. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la intercesión? Un solo versículo, 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 5, escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del mismo Dios. Y dice así: porque hay un solo Dios y ¿cuántos mediadores? A menos que Pablo se equivocó, porque Pablo debería haber dicho: hay 2 mediadores o intercesores. Es más, mañana vamos a ver que en realidad en la teología católica no hay 1 ni 2, hay cientos de intercesores. Mañana lo vamos a ver. Pero dice el texto que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, y el nombre del único intercesor es Jesucristo, hombre. No hay nada fuera de Cristo que el hombre necesite, ni para salvación, ni para intercesión. Y no es maravilloso saber que el que encuentra a Cristo ha encontrado la vida eterna. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Cristo es la perla de gran precio. Y Cristo dijo, el que a mí viene, o el que viene a María. Cristo es claro, el que a mí viene, Cristo dice, yo no lo echo fuera. Lo único que el ser humano necesita en el principio y en el fin de su salvación es el bendito Señor Jesucristo. Y digo, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la verdad sola de la bienaventurada Virgen María será nuestro tema del día de mañana. Y Cristo dijo de una forma clara, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a tener que finalizar este tema aquí. No vi todas las características, pero hay muchas más todavía que tenemos que ver, pero solamente para muestra basta un botón. En esta noche hemos visto bastantes cosas. Pero amigo y hermano, de nada sirve ver todo lo que hemos visto si al final de cuentas los fundamentos de confesiones que vimos en un principio las hacemos a un lado. ¿De qué sirve de que Dios hable si la verdad de Dios entra aquí y sale por el otro oído? ¿De qué sirve que Dios hable si el pueblo no quiere oír? ¿De qué sirve que el Dios del cielo hable si nos cerramos los oídos y la mente para escuchar la verdad de Dios? Alguien dirá, pero es que pastor, la verdad es dura. Bueno, ¿tú no sabías que la Biblia es como una espada de doble filo? ¿Alguna vez te has cortado con un cuchillo de un filo? Ahora imagínate cuando una espada de doble filo penetra, va a cortar. Pero no va a cortar lo bueno, va a cortar lo malo. Va a enderezar lo torcido de nuestras ideas, de nuestras filosofías, de nuestras formas de pensar, de la educación que tuvimos. Porque el Dios del cielo tiene misericordia de nosotros. Porque Dios sabe que hemos caminado en un camino de oscuridad. Aunque hemos sido sinceros, y sabes, yo he conocido a millones de amigos, hermanos y queridos católicos que tienen una fe y una devoción verdadera a Dios, que están buscando y lo que están haciendo lo hacen con una devoción real, que a mí me gustaría que muchos cristianos tuviéramos esa devoción. ¿Alguna vez has entrado a una iglesia católica y has visto el nivel de reverencia que hay en esos lugares? Que hasta una mosca se escucha volando en el lugar de lo sagrado, el espíritu de... Y sabes, yo he entrado a algunos hogares de hermanos católicos cuando he estudiado con ellos. ¿Y sabes qué he encontrado? He encontrado que tienen una mesita con un mantelito decorado. Arriba tienen la Biblia abierta y la tienen como algo sagrado porque reconocen que es la palabra de Dios. ¿Y sabes cuántos hermanos cristianos yo he encontrado que la Biblia la tienen en la cajuela de su carro, la dejan toda la semana ahí, el sol les pega y se les hace como chicharrón? Ah, pero se quejan, ¿verdad? O los hermanos no conocen la verdad y tú que conoces la verdad maltratas la santa palabra de Dios. Mira, Dios tiene muchas personas en la iglesia católica que tienen un amor y una devoción profunda por Dios y Dios los ama. Y Dios anhela que tú conozcas la verdad. Y Dios no va a quitar lo bueno de ti, esa devoción Dios la va a seguir usando. Pero es como que Dios te va a levantar la cabeza y dice, mirad a mí, porque yo soy el que trae salvación. Mirad a mí y sed salvos, dice la palabra de Dios. Y sabes, si tú, es como el arbolito que va creciendo. ¿Sabes qué es la poda, verdad? La poda, la tijera va cortando. ¿Pero para qué va cortando? Para darle forma al árbol. Y sabes que la palabra de Dios es la podadora que da forma al verdadero cristiano, que nos hace diferentes, que quita lo malo de nosotros, que nos endereza. Porque cuántos de nosotros realmente sí crecimos bien torcidos. Pero no porque queríamos ser torcidos, porque no nos brilló la luz de la verdad. Pero hasta que llegó el momento que la lámpara de Dios brilló y comparamos nuestras vidas con el escrito está, que llegamos a un punto de tomar una decisión. La forma como me educaron o la forma como me enseñaron o la santa palabra de Dios. Y bienaventurado aquel que fue mucho más que oidor
de la verdad, sino hacedor de ella por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, porque verdaderamente en ti se cumplió la palabra de Dios. Llegaste a ser libre, pero libre de verdad. Deje el impío su camino y vuelva hacia mí, dice el Señor. Y el Señor está todavía con los brazos abiertos. Aquel que es humilde ante la palabra de Dios. Aquel que no quiere argumentar, sino dice, esta es palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes que había un profeta cuando encontró que el pueblo de Dios estaba dividido entre dos pensamientos? El profeta dijo, si Baal es Dios, si lo que te han educado y enseñado, eso es lo que crees, ir en pos de él. Pero si Jehová es Dios, servidlo. Y de hecho hubo otro santo varón de Dios que dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si hoy tú tomas la decisión de que esta verdad que está entrando en tu vida, compárala a la ley y al testimonio. Abre la palabra de Dios, investígalo según la palabra de Dios. Y si esto es la verdad, pídele a Dios que te traiga liberación, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración y cerrar en esta noche pidiéndole a Dios que todo lo que hemos visto el día de hoy, el Espíritu Santo lo pueda acomodar en nuestra mente y corazón, y al final de cuentas pueda haber un milagro, que la semilla en nosotros pueda generar un fruto de vida eterna para la gloria de Cristo Jesús. Los que podamos, nos colocamos de rodillas para orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra. Y Padre eterno, reconocemos que en nuestro caminar no siempre hemos seguido el camino de la verdad. Y tú sabes que intentamos obedecerte y ser devotos a ti, pero muchas veces se nos enseñó fuera. El escrito está de tu palabra. Y Padre eterno, tú te compadeces de tus hijos, porque la Biblia nos habla de hombres que, aunque no pertenecieron al pueblo de Dios, anhelaban conocer a Dios. Por ejemplo, Cornelio, que no pertenecía al pueblo de Dios, el Espíritu de Dios vio que buscaba la verdad y encontró la verdad. Y así el Espíritu de Dios se mueve en los corazones de aquellos que anhelan en verdad conocer el escrito está de tu palabra. Y yo sé, Padre, que no va a ser fácil. Muchos puede ser que nos irritemos, muchos puede ser que nos molestemos, algunos puede ser que hasta insultemos. Pero Padre eterno, la verdad es la verdad. No peca, pero puede ser que incomode. Incomódanos, Señor. Porque yo prefiero una verdad de Dios a 1000 mentiras de Satanás. Líbranos del error. Líbranos de las falsas enseñanzas. Líbranos de los falsos profetas. Líbranos de las falsas visiones. Y tráenos la pura verdad de la santa palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Y si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero el día de hoy, Padre eterno, podemos decir, como dijo el salmista David, para nosotros lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que Dios nos bendiga y que esta semilla de verdad que Dios ha sembrado hoy, si somos humildes a su palabra, pueda crear y generar en nosotros fruto de vida eterna para la gloria de Cristo Jesús. Y es en ese sagrado y bendito nombre que rogamos que tu Espíritu selle este servicio con la bendición de Dios en nuestros corazones, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, a quien sea gloria única por los siglos de los siglos. Amén.